Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Yo soy Miguel. y bienvenidos al Entreverado. Bueno, comencemos entonces con las cosas que han pasado esta semana y lo primero que elegimos es la despenalización del aborto en México. Entonces, solo como un poco de contexto, lo que pasa es que en México todavía no es legal hasta ahora el aborto, pero lo que sí pasó es que algunos jueces y cortes decidieron que ya no vas a poder irte a la cárcel si es que tomas esa decisión. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, Yo creo que es lo más justo, ¿no? O sea, a ver, partamos de que ya existía en México la no despenalización del aborto y la posibilidad de abortar siempre y cuando sea antes de las 12 semanas. Esto era en ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Veracruz. Ujú. Yo creo que es el camino más lógico a ir porque ya te voy a dar Ajá. el paso a ti o dime rápido qué piensas para O sea, después yo te lanzo. pienso que específicamente en los países latinoamericanos no es el hecho como tal del aborto, sino es como la religión, Ujú. el tabú más importante, más que el hecho de que opina la gente de la vida, es la parte religiosa. Yo personalmente pienso que cada persona es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que decida con eso, pero siempre va a haber como que gente que no. Y es al punto que. Y es al punto que voy, qué susto me asusté. Es al punto que voy, es como que todo bien que tú creas. O sea, Ajá. tú eres religioso, crees en Sí, Dios. más o menos. Sí, yo también creo en Dios, pero no soy un tipo religioso. O Ajá, sea, ni muy practicante tampoco. no, ni Ajá. practicante, no soy religioso. Pero el problema con la religión es que te quieren decir las demás personas cómo tú debes vivir. Ajá, y es como Porque si, imponer. porque si se aprueba el aborto, ¿no es cierto? Nadie te está diciendo tienes Tienes que que ir a abortar. abortar. Tienes la posibilidad y el hecho de que el aborto se haga legal, le abres una oportunidad de abanicos a la persona a la Que mujer quiere, que que tiene planeado. necesita a veces. Y no siempre la chica que se presente a abortar va a abortar. Ujú. Seguramente no va a pasar. Entonces, es como el caso de la marihuana. ¿Por qué lo relaciono? Si hoy se legaliza y yo no fumo, no he de fumar. O Ajá. sea, es como, ¿por qué Bueno, sí es tengo que también poner? como otra cosa un poco distinta a lo de la droga, porque tal vez sí puedes generar daños un poco colaterales, tal vez, si es que te eres adicto o cosas Sí, así. no, no, al punto que voy, digo, a ver, es una arista totalmente diferente, digo, lo comparable es el hecho de que se legalice no te obliga a hacerlo, Hacerlo, ajá, eso sí, es la total. posibilidad. Ajá, y más que nada, como decía, en este caso específico en México, no es que ahorita ya es legal, porque Ujú. sigue siendo en algunos estados, porque allá como que cada estado tiene su diferente ley y así, pero todavía sigue siendo un delito. En este caso ya no vas a ir a la cárcel y eso ya es una garantía para las mujeres, porque si es cuestionable que, por ejemplo, vayas a la cárcel si que abortaste por violación, a que si vayas a la cárcel porque robaste algo, ¿no es cierto? O porque tú fuiste un violador, porque hay mujeres que también violan. ¿Sí me explico? Sí. No, y obviamente, a ver, también es como doble castigo, ¿no? O sea, te violaron y te vas presa. Ajá, y no Puta, es puede. como... Chuta, Ajá, y entonces fue mi culpa y nunca va a ser así, ¿me entiendes? sí, total. Entonces es un señalamiento como... Yo creo que es lo mejor, ¿por qué? Pongo tu teoría. La chica que quiere abortar va a abortar. Y va a hacerlo ilegal si es que no A está eso voy. amparada, ajá. Si tú le das esa posibilidad de abortar, va a llegar a un lugar seguro, donde le va a presentar un millón de posibilidades. Al final decidirá si lo tiene o no. Ajá. Tercero, no se arriesga a morir. O sea, ¿cuántas personas mueren en eso? Segundo, le das dignidad a una acción bastante jodida. Es una decisión difícil porque decir Sí. voy a abortar es algo que... a ver, yo no tengo una historia cercana y nadie me contó, pero de ser algo que te Ajá, o marca sea, es ya una de por decisión. sí te exige un montón psicológicamente a la mujer que decide. Entonces, mejor que ya esté como amparada un poco por la ley, tal vez. O sea, no satanizar tal vez tanto ese tema. Yo sí conozco bastantes personas que defienden el no aborto desde la parte religiosa. O sea, respeto, pero no comparto, porque yo opino que la religión es un tema como súper controversial que no debería todavía como influenciar un montón en la vida de ahorita. Porque sí dicen eso, pero luego se contradicen en otras cosas. Entonces, no, o sea, cada cual tiene que hacer lo No, que a decide. ver, y no es una ley algo establecida, ¿me entiendes? Y no es...
A ver, a la persona que crea todo bien, pero no es algo probado científicamente. Ajá. Es un tema de fe. Ajá, entonces. Entonces, no es algo que... No es algo que se pueda medir igual ni tiene relevancia igual en una persona. O sea, como para mí Dios es muy importante, para otra persona puede ser irrelevante. Ujú. Y porque eso tiene que determinar... Mi Yo, vida y mi futuro, en caso exacto, de la y yo, persona. yo siendo religioso, oye Miguel, no tomes. Sí, Pero por vos ejemplo. sabrás si tomas, claro, Ajá. o sea, es como... Sí, total. Y sabes que también otra cosa que estaba interesante era que, y esto es textual, decía que los jueces declararon inconstitucional que se reconozca el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Porque hay algunos estados de México en los que dicen así, que, o sea, cuando abortas, estás quitándole el derecho a otra persona que todavía está en la concepción, o sea, todavía no es un ser humano ya en la Ujú. tierra, ¿no es cierto? Claro, ¿Qué totalmente. opinas? O sea, yo creo que sí tienen razón el hecho de que todavía no es un ser humano. Teológicamente, o sea, desde la religión, sí es como que, o sea, dices que el individuo es desde que hubo la concepción, pero yo no Pero comparto eso. vamos a una situación práctica. Hagamos esto y dejemos de lado porque tal vez son cosas más científicas, también mucho mayor conocimiento y que podemos quedar súper, por desconocimiento como tal. Ajá. Pero cuando una mujer está embarazada, sigue siendo una persona, hasta que no nazca la otra. O sea, tú no es que vas y ves una señora embarazada y dices, ah, ya son dos. O sea, tangiblemente sigue siendo una Una persona persona. y hasta que conciba serán dos. Entonces yo creo que por ahí es como, no sé, es complicado también. Ahora vamos a otro punto. Digo, puede ser muy banal y superficial, pero también que puede ser a una chica que sí tuvo relaciones sexuales, que es irresponsable por no cuidarse, sí. Sí. Porque uno sabe que cuando se va a la cama no... La consecuencia es que O te sea, igual embaraces hay si no te proteges. irresponsabilidad, ajá. Exactamente. Pero imagínate, pongamos la situación, una chica pobre, cursando sus estudios secundarios, le tocará abandonar. Si no tiene apoyo, dejar con una abuelita y salir a trabajar. O sea, Sí, ajá. qué futuro le augura a esa persona? Sí, o sea, y yo a lo que siempre digo es como, estos temas son controversiales, es porque la gente quiere que sigan siendo así por la religión. Ni siquiera es porque en verdad como que sientan esa necesidad de defender la vida como tal, sino es más por la religión. Y es súper interesante porque México el segundo, si no me equivoco en lo que leí, eres el segundo país más católico del mundo. Ajá, y sí, pero de hecho también por eso es que es uno de los países que la mayoría de los estados todavía es un delito. Claro. Y todavía ni siquiera permiten por violación. Por ejemplo, aquí en nuestro país está ya, o sea, es legal abortar si es que fuiste víctima de violación, cosa que, o sea, indiscutiblemente está bien. O sea, tienen derecho las mujeres que han sufrido eso, decidir qué va a pasar con su vida. O sea, yo pienso. Sí, además que en la región también, en Argentina es posible y solo Uruguay y Cuba permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación. Ajá. O sea, sí es, o sea, sí es ese tipo de cosas es las que todavía yo pienso que sí faltan en la región. Como que tampoco creo que cambien tanto como que como la dirección de los países en general, pero sí de la sociedad. Y para que exista una sociedad saludable, yo pienso que todas las personas deben sentirse como cómodas. Claro, y hay otra teoría que tienen que es que ya si legalizan el aborto, la gente va a empezar a abortar con locura, se va. Eso ya pasa. O sea, no se engañen, eso ya pasa. No Ajá, es que se va a disparar. No es como igual, ¿por qué lo relaciono con el consumo de la marihuana? Porque ciertas cosas puede ser relacionable. No es que el rato que lo legalicen, la gente se va a disparar y todo el y todo mundo el va a mundo estar va a como... ser. Ya lo hacen, en las universidades lo hacen. O sea, nosotros como estudiantes hemos sido testigos, así que... Ajá, y más que nada es, justo eso dicen las personas que están en contra, utilizan ese término de diferencia entre la libertad y el libertinaje, ¿no es Ujú. cierto? Diciendo que cuando se legalice va a ser solo un hecho de libertinaje, pero como tú dices, o sea, el hecho ya existe, no es que va a cambiar, simplemente es darle la posibilidad a esas personas que se sienten no protegidas tal vez por el Estado o por las instituciones de tomar la decisión que consideran necesaria para su vida. Entonces, si es que no les parece, como decíamos, simplemente No lo no hagan, lo ya. hagan y ya, pero no hay que quitarle en cambio el derecho a la otra persona que tal vez no quiere eso para su vida.
En mi caso, para concluir, creo que es un avance bastante importante. Digo, ojalá podamos ir eliminando. Y creo que no es cuestión de religión o no, simplemente es el derecho de darle dignidad a una persona que decide y seguramente valorar todas sus opciones y por qué el aborto es la mejor de ellas. Y algunas en esa carrera de abortar seguramente retrocederán. Y nada, es simplemente darle dignidad a una persona. Es Ajá, lo es que me la resta. libertad de que decida lo que quiere con su vida sin que otras personas, y en algo tan delicado como es esto. Pero en fin, qué bueno que México haya tomado como que ese paso a favor y siendo, como decías, un país tan católico, porque definitivamente va a ser como un referente para todos los demás países que están en la misma lucha. Para continuar ahora una cosa un poco más tranquila y no tan controversial, digamos, y de entretenimiento es que ya estrenó la quinta temporada de La Casa de Papel, de esta serie de Netflix, que ha sido tan famosa desde hace años. ¿Te viste? Sí, yo sí he visto las 4 temporadas, me las vi completa. Esta última no, pero ya te voy a explicar por qué. Ya. Tú sí te las viste Sí, yo sí completas. me vi. Ajá, últimamente. Yo no había visto la serie, pero me entró la curiosidad y me vi todas las temporadas, todas de corrido. Entonces tal vez eso también pueda afectar en la percepción que yo tuve. En general, ¿qué te parece la serie? Yo creo que O sea, una las serie, cinco. a ver, yo no soy un tipo purista del arte y de esas cosas y fijarme mucho en el sentido de que tiene que tener mucha congruencia y mucha cosa de la historia. A ver, es entretenimiento y es bueno, hasta cierto punto, a mi gusto de ver. Creo que es una historia bastante interesante, era un poco diferente y para nosotros interesante en el sentido de que siempre le hemos dado para las producciones españolas, sobre todo en el caso del doblaje, Ajá. y que venga algo nuevo, diferente, tiene una historia interesante y es una producción original que tú dices, luego tiene una producción increíble. Entonces, para mí, primero es un acertazo, o sea, ya vamos a seguir sacando datos, pero por ejemplo, en lo pequeño fue lo más visto en este último tiempo, lo más Y en visto. algunos años. O sea, se ha Claro, o sea, mantenido. por temporada es como, es un exitazo. No, y además yo sí vi y dije que, o sea, el escritor, el guionista que hizo esa Ujú. serie, no sé si es que es basado en libro, me parece que no, o sea, es una serie que empezó para A3 Media, que es la televisora española, y de ahí ya se fue a Netflix y Netflix le continuó. Pero, o sea, qué imaginación de la persona que hizo o sea, el generar una historia tan completa, porque si te das cuenta lo que hace el profesor, que es tan denso, a la final se le tuvo que ocurrir a alguien. Y Verás, esa persona que tiene en la cabeza para hacer algo tan enredado, ¿cachas? O sea, verás, rápido, solo para poner, dice que la serie está inspirada en el protocolo del atracador de bancos Willie Sutton, o sea, que, sí tiene como que que... concibió más de 100 golpes por mediante disfraz y engaños sin necesidad de disparar a nadie. Ah, Dice, esto le reportó $2 millones en las décadas de 1920 a 1950, que no sé, a esta altura serían unos 50, tal no vez, sé. millones de dólares traducidos ahora. Y creo que sí es súper interesante. A ver, yo voy a comenzar con mis conflictos acerca de la serie. Primero, a mí, o sea, es un problema y me pasó con otra serie, el problema de, a ver, se genera expectativa cortando la historia y te obliga a picarte. Pero eso es Pero eso como también te hace normal. perder un hilo. Ajá. Sí, Por eso, no, pero es el conflicto mío. Yo digo, es una estrategia bastante inteligente. Porque te pica. ajá, sí, Porque, por ejemplo, yo la 4ª temporada me la vi de golpe en un solo día. sí. Generó eso. Pero bueno, ajá, sí. O sea, pero ese es como la Es mi estrategia. conflicto, el primero. Pero es entendible. Segundo, yo creo que hay mucho relleno. Sí, también. Y entonces sí es como... O sea, hay historias del pasado que uno dice, bueno, o sea, como que ya, ok, que hayan vivido eso, pero quiero ver lo que está pasando ahorita en el banco, o sea, en este caso en el Banco de España, en las dos primeras temporadas Ajá. en la casa esa De timbre. ajá, de la moneda y De la timbre. moneda de timbre. Y mi tercer conflicto es que ya es muy absurdo. Pero sí voy, pero también puedo desconectarme ese hecho y decir, X, o sea, existe Rápidos y Furiosos, ¿no? Sí, Entonces que es ajá, puedo, un bucle infinito. ajá, entonces puedo como que obviar, o sea, me quiero divertir, ¿sabes? Balas, acción, conflicto entre personas. O sea, pero lo que yo sí digo es como Netflix nos estaba dando series buenas, pero ninguna con un argumento tan bien hecho como esta. ¿O tú a cuál le pudieras comparar? Porque, por ejemplo, Original de Netflix. poniendo en perspectiva, ¿cuál ha sido también como un súper buen hit?
Élite. Élite. Pero comparas los argumentos. Sí, O sea, totalmente. Élite también es buena, también me gusta, pero no le puedo poner a la par de La Casa de Papel porque no tiene ni punto de comparación la trama. O sea, es súper bien hecha la de La Casa de Papel. Sí, por lo menos es mucho más interesante y tal vez en cierta parte un poco más creíble, ¿no? Porque también la otra era... Más a bien yo ver, pienso que Élite es más creíble. me refiero, a ver, las dos son muchas exageraciones, pero tal vez en el caso de Elite era demasiado exagerado. Aunque bueno, tampoco estamos en un círculo que maneje tanto dinero que capaz tú dices es como... O sea, es más, yo pienso que es más Brother, sí pasa eso, realizable. ¿me cachas? Ajá. Ah, eso totalmente. En cambio, asaltar así y que todo te salga No, perfecto. obvio, no, pero no a lo que pasa. voy en cierta parte es como... No sé, o sea, igual a las dos tienen como que vacíos argumentales, en el sentido de, oye, ¿cómo pasó eso así? Pero al final es entretenimiento, es a lo que voy. Ajá. Y entretenimiento para nosotros y es un negocio grandísimo para ellos. O sea, en esta quinta temporada no hay que... El chiste no es spoiler, pero el punto que voy es, tiene una continuación, o da a entender eso. Sí, o sea, ahorita todavía falta la mitad. Y yo la verdad es que pienso que luego de que se acabe con la continuación de este atraco, probablemente sí le den como continuación. O sea, puede haber los famosos spin-offs de personajes. Ajá. Entonces te irán contando la historia de, no sé, de Nairobi. Por Yo pienso que ejemplo, van a de meter Helsinki. nuevos personajes. Y probablemente, no sé quiénes sean, pero por ejemplo, y es spoiler, pero el hijo de Berlín probablemente entre. Sí, o sea, es un nuevo personaje que lo presenta. Sí, creo también, pero en cierto punto, y es a lo que podía citar con Rápidos y Furiosos, y puedes terminarlo bien, que para mí ya fue exagerado estas temporadas, o también convertirte en una, o sea, como ya un meme de ti mismo, en el sentido de no Ajá. supiste dónde cortar y ya cada vez más absurda, ¿me entiendes? Siempre pasa eso con las series. Cuando es súper buena, le quieren dar otra temporada y otra y otra y otra. A mí, por ejemplo, en este en particular, a mí sí que sigan nomás sacando más. Porque a mí sí me parece súper buena serie. O sea, he visto pocas que han sido... O sea, que te he enganchado, sí. Ajá. Y que tengan como sentido. Porque hay películas igual de este mismo como género que todo sale perfecto. En cambio, en esta es... Todos les puede salir mal. Pero como que todo estaba planeado para que así les salga. Pero yo también te puedo decir eso, es como que al final todo le sale bien, como que ya son escenarios demasiado inviables como para Pero imaginar ¿qué es que más es la interesante, solución. por ejemplo? Que en una película aparentemente le disparen al protagonista y el protagonista luego o sea, se ponga a combatir ahí con el brazo colgado o algo así. O que Como le Don salga Calderón. mal, ajá, o que le salga mal en la serie, pero que tenga como que otra cosa más lógica atrás. Eso a mí me parece más interesante. Tiene una justificación, ¿me entiendes? O sea, tiene un refuerzo más que no lo hace tal vez tan absurdo como podría ser. Y creo que en eso reside la clave de que por qué sigue siendo tan interesante. Además que, como decíamos en un negocio, es Neymar, o sea, lo que genera ha salido en esa serie, ¿me entiendes? Ajá, y le metieron. O sea, sí tiene puntos como full interesantes de la O serie. sea, tiene la manera de engancharte, o sea, han conseguido eso, ¿me entiendes? Y sabes qué otra cosa también es como en sí los personajes. ¿Qué opinas? A mí me parece, o sea, desde la tercera temporada y bueno, hasta de ahorita, que han metido personajes que sí suman. Porque otra vez comparando con Élite, que no deberíamos, pero X. En Élite es como que sumaron otros personajes que a la final no sumaban. Por ejemplo, esos dos chicos, ya no me acuerdo. El príncipe ese famoso. Sí, y no también el Maverick, alguna cosa así, el de la temporada anterior, no sumaban nada. Ujú. En este caso, en La Casa de Papel, le sumaron a Manila, le sumaron a Bogotá, a Marsella, bueno, entre otros. Claro, ¿Qué o sea, opinas de eso? Por ejemplo, a mí Manila me pareció un súper buen personaje. o sea, es una muy buena manera de lo importante es que lo lleguen a justificar, ¿me cachas? Ujú. O sea, no es como que apareció y no hace nada. No, toman relevancia y al final suman, ¿me entiendes? Y lo bueno es que llegan a ser una parte de que, más que la historia, o sea, también con la historia, pero también los personajes ya te gustan, ¿me entiendes? Entonces dices, no, quiero más de eso. Y te puede, Ajá. y te permite crear más contenido a partir de eso, como Y que podemos no hacer de los aburre. spin-offs. Y exactamente. O sea, lo que te genera es que cuando no hay acción como tal, disparo así, igual sigue siendo interesante porque te van contando las situaciones que le pasan a cada personaje. Ajá, entonces eso me pareció súper bien porque, como dices, justificaron y, o sea,
súper bien pensado, tienen como perfiles bien diferentes, pudieron como que meter todo lo de la sociedad, digamos, en una serie, en una trama que desarrolla un montón de puntos. Porque, por ejemplo, esta chica Manila es trans, hablan de la protesta social que implica, en sí todo el atraco es por protesta social, Ujú. de corrupción, hablan de problemas como sentimentales, de la locura, o sea, es súper bueno. Por ejemplo, ¿qué opinas del inspector? ¿Cuál? La que esté embarazada. La nueva, ajá. A ver, primeramente vamos a comenzar que desde con Tokio, Nairobi, la inspectora Murillo y esta nueva que se me olvida el nombre, te Alicia. enseñan Alicia, te enseñan algo, te muestra el empoderamiento femenino. Comenzando por ahí, o sea, creo que es un tema también de inclusión interesante que lo hacen. Ajá. Segundo, creo que me parece bien, o sea, es un personaje que dices, o sea, O sea, tiene contenido, tiene sumo, como sí, te o sea, dije. es un personaje que uno sí dice. Primero, qué bien la actriz que le hace, porque, o sea, el personaje está loco. La señora está loca, literalmente. Y ella, como que sí te transmite eso. Entonces, de por ahí ya suma. Como te dije, el personaje de Manila también suma. O sea, por eso te digo, a mí me parece súper buena porque todos te suman. A pesar de que te quitan un eje tan central como es Nairobi. Ujú. Porque ella era. Sí, o sea, O era de sea, las era casas principales, ¿me ajá, entiendes? te quitan eso y uno dice como que, bueno, ¿y de aquí quién me va a llenar Ujú. ese vacío? Y los otros le hacen. Entonces, a mí sí me pareció súper bueno. ¿Qué opinas, por ejemplo, o sea, qué personaje tú quisieras ser? Yo, la verdad, o sea, para mí creo que el más interesante, o por lo menos el que más me gusta, creo que en mi caso sería Berlín. Berlín, porque Sí, sí, porque es como esa frase de dos caras de Harvey Dent en Batman, que dice, a ver, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Entonces creo que termina súper bien. O sea, si usted, como que en algunos ves que se alarga demasiado y capaz como que una sobreexplotación del personaje. ya. ¿En cuál piensas que hay eso, por ejemplo? O sea, por ejemplo, en... Veo el inspector a Murillo era como que... Chuto, o sea, como que tan lógico, así como que te enamoras tan rápido y te Eso, por metes ejemplo, sí y fue te como que, vuelves y te ajá. vuelves guerrillera, o sea, es como... Sí, ponte eso si es de real, Creo el que en hecho el de que caso de les Berlín metan. es como que mantuvo bien, puta, se fue como los grandes, puso el pecho, literal el pecho a las balas por todos. Ajá. Y nada, es como que con el que siempre está en el fondo, o sea, el tipo, a pesar de haberse muerto, sigue jugando ese rol interesante de saber el por qué todo deriva y él es una parte principal de eso, entonces. Ajá. Sí, En sí. mi caso sería ese tú. O sea, y a mí me gusta full la psicología como de Denver, aunque yo sé que está como medio loco. Es como que, o sea, es el más, bueno, no todos son reales, pero en mi caso yo pienso que es súper real, O de sea, la es más forma en la que yo relacionable, actuaría, tal por vez. ejemplo. O sea, es un personaje más relacionable. Ajá, porque Ponte Berlín es súper inteligente y calculador y así. Entonces, tal vez no me identifico tanto, pero con Denver sí, se me hace súper bien. Y también cómo cambió, cómo evolucionó de ser como... o sea, que estaba un poco perdido, luego como que ya cogió centro con lo que ya tenía familia y así, se me hace súper interesante. No, es que Pero digo esa idea de sentar cabeza también, sí, también que, o un sea... poco utópica, ¿no? Pero X, o sea. Y también me gustó full, por ejemplo... O sea, ¿qué opinas? A mí me gusta full lo de las ciudades. Pero me da full chiste también. O sea, digo, no sé si tiene una afinidad como tal. Es un hecho interesante que se llamen así. Y creo que es lo único relevante, ¿me cachas? Y que para alguna gente que no conocía algunas ciudades fue como que aunque se Ajá, acogió y ¿dónde es? buscó Ajá. así. Pero también me da full chiste porque ponte ya incluyeron Bogotá. Entonces, ya que Pero, incluye... ¿eso qué quieres decir? O sea, Bogotá es X, No, no, ¿verdad? no, o sea, digo como Entonces, que chévere que incluyeron como que de este lado. ah, claro, sí, obvio. Porque como es productor española, uno espera que pongan solo de Europa. Ujú. Entonces pusieron como Bogotá. Sí, pero me da full chiste porque imagínate si fuera versión ecuatoriana. Así. Montañita. No dispara. A ver, es un buen ejercicio. A ver, si tuvieras que nombrar a los personajes principales como con ciudades de aquí, ¿quiénes pondrías? Chut. Por ejemplo, Denver, montañita. A ver, Porque está como loco. o Guaya, O Guayaquil. o Guayaquil. Nairobi sería Guayaquil. Ya. ¿Quién sería Tokio, por ejemplo? Ella es como... Yo diría Cuenca, ¿no? Así como. Sí.
O que se lanza O ahí sea, su pero está sería... bonito, se lanza su Ajá. billete por ahí. Sería full chistoso, pero... Como que con ciudades de Por aquí... eso, a ver, ¿a quién más te ocurre? Río. Río sería así como... El Ponte me estresa a mí. Ese personaje a mí sí me Él estresa. tendría que Es ser como una el ciudad Samuel. pequeña porque como muy acomplejada, así. Ya. Tal vez un saludo a mi tierra Guaranda, tal vez podría ser esa. Ya. Sí, o sea, él me estresaba full. ¿Qué dijimos Berlín? No dijimos. Berlín, ¿no? ¿Quién sería Berlín? No sé, él es como full Yo diría tal vez por lo que calculador. aquí es la Y barba. política, sí, diría Quito, tal vez. Pero, Sí. O sea, hay full, entonces ya. Ellos creo que son los que tienen los perfiles más más determinados, interesante. ajá, como para relacionar. Porque si no, de ahí ya va a decir Claro, ya divagamos Manila mucho. el Naranjal. Entonces, no hace sentido. Pero en general, a mí me gustó full la serie. Sí, a mí me gustó, creo que ya hay una sobreexplotación. Yo hasta la cuarta temporada, o sea, le hubiera terminado antes, pero hasta la cuarta temporada, te digo, me mantuvo interesado todo. También perdí un poco por el hecho de que se demora mucho en sacar, pero sea o no sea buena, sigue siendo un éxito en ventas y Sí. viene otra parte, así que Ajá. es lo chévere. Y si es que no han visto, súper. De mi parte, De su parte súper recomendada. recomendada. Yo creo que vean. también, entretente. O sea, no le metas mucha cabeza, solo Y si es siéntate que a les ver gusta como lo de acción y con argumento, súper bien. Tocando otro tema que también creo que es súper importante ahora que tenemos una mayor conciencia acerca de la salud mental, es que el día de ayer, 10 de septiembre, es el Día de la Prevención Mundial contra el Suicidio. A ver, de los datos que recabamos, solo para tener un poquito de contexto, es que más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año. Es decir, que cada 40 segundos alguien en el mundo se quita la vida. Sí, eso es como súper. A ver, es denso. súper impactante, ¿me entiendes? Porque yo en mi caso nunca he escuchado un caso cercano de que alguien se haya suicidado. Entonces tú lo ves como ajeno, ¿me entiendes? Ujú. Y Como si, que no interiorizas que sí existe. si te lo plantean así como sabías que cada 40 segundos alguien se suicida, tú dirías como que, ok, Y hay un también, serio problema. ajá, y también es como o sea, por ejemplo, la depresión está súper ligada con el suicidio. Y hay gente en general que todavía piensa que la depresión es un chiste o que lo toma a broma cuando alguien se identifica que está pasando una situación así, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí dice que el 90% de las personas que se suicidan padecían depresión, lo que significa que si una persona estaba en estado de depresión, es muy probable que tome esa decisión. Ajá. Y es súper importante que uno sepa identificar si uno mismo está pasando por eso y si es que alguien de nuestro círculo está pasando también por eso, pues más importante es saber cómo ayudar. Entonces, A ver, es un tema súper complicado, ¿me entiendes? Porque de por sí la cabeza del ser humano es difícil, ¿no? Yo creo que habrá algunas formas de darte cuenta que puede alguien sufrir depresión, otro es muy difícil, ¿me entiendes? Y hay un tema súper interesante en esto, que uno al pensar que tal vez las mujeres, a ver, porque se tiene ese estigma, son más que emocionales. de por sí está mal, o sea, pero Sí, no, existe. totalmente. Eso, o sea, el estigma como tal está mal, o sea, porque el hecho de ser hombre o mujer no quita el hecho de ser humano. Ajá. Pero que la mujer es más sentimental, que tal vez sufre por más cosas. Bueno, para la gente que piensa así o no cree, la mayoría de los suicidios son realizados por hombres. O sea, la mayoría de gente que se quita la vida es hombre. Dice que el 77% de todas las defunciones por suicidio son de hombres. Entonces, sí, es una cosa que uno no se espera. Y uno se pregunta el porqué de eso. Y otra vez la respuesta de eso es, de nuevo, en la sociedad. Y es otra vez por el estigma que se tiene de que los hombres no deberían mostrar sentimientos, que de por sí está súper errado. Pero dice, por ejemplo, un dato que yo había encontrado, dice que las mujeres son las que más presentan conductas suicidas, pero son quienes recurren a pedir ayuda. Y ahí está como la clave, porque el hombre no pide ayuda, entonces solo comete el acto. La mujer tiene más tendencia, pero no, a la final Claro. no termina en el acto. A ver, es lo que podemos discutir en el sentido, primero que el hombre que habla de su salud mental, más antes, ¿no? Creo que en nuestras Ahorita ya generaciones no. tenemos esa conciencia, por no decirle, a ver,
que era un problema tonto, o sea, que se ahogaba en un vaso de agua, que deberían preocuparle otras cosas como mantener su casa, cientos de cosas más. Pero ¿a qué voy? El hombre es mucho más presionado en situaciones que en el caso de las mujeres no son vistas como tal. ¿A qué voy con eso? A un hombre que su esposa, su novia le es infiel, es lo peor que le puede pasar. O sea, primero se duda de su masculinidad, ¿no? O sea, eso como que si ese fuera el factor, ¿no? Ajá. Y nadie se da cuenta que simplemente el hecho fue que esa mujer con la que él salía antepuso su deseo, gana ante la felicidad del otro. Pero ante la sociedad quedas marcado, ¿me entiendes? O sea, que te digan cachudo es un insulto aquí. Sí. Y es como, le puede pasar a Sí, cualquiera. y como decías, tal vez en nuestra generación ya no es tanto un tabú porque ya hay muchísima más apertura a hablar de estos temas y así, pero todavía pasa que generaciones anteriores, obvio, todavía están viviendo con nosotros y entonces esas generaciones todavía tienen esos problemas y por ende son más propensos a suicidarse. Y justo en el tema que tú decías, para los hombres dice que el desempleo, la enfermedad y problemas económicos son los que les causan que lleven esta decisión, sobre todo la parte de sentimental, de que les hayan traicionado así. En cuanto a mujeres, dice que la separación afectiva en sí no les afecta, o sea, las mujeres son más fuertes en ese sentido, pero que sí les afecta, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades o situaciones como la violación, el abuso o violencia familiar. Entonces, súper importante entender el por qué los hombres en este caso son los que generan un mayor porcentaje de casos del suicidio. Otro caso que podemos citar, el caso más de escuela y colegios, es que hay gente que es abusada, o sea, realmente hay gente que ir al colegio bullying, dices. es una pesadilla, sí. Y está mal, o sea, dicen, y voy a citar aquí la palabra para que se entienda, qué maricón, ¿cómo va a ir a avisar a las autoridades? Porque el que es varón, varón y bien parado, tiene que ir a Aguantar pegarse o cosas así. o aguantarse. Pero ¿qué hacen las, ya digamos, habrá casos que habrá gente que le metes un golpe y entendió, pero ¿qué haces si el man te saca, tú estás en primer curso y el man está en sexto? Claro. Te va a arrastrar, o sea, esa situación no es viable y está tan mal visto. Ay, acusó, debía haberse parado y es como, no, brother, a ver, hay un problema y hay tipos que ir a su escuela es una tortura de todos los días. O sea, yo tengo conocidos que salieron del colegio, fue lo mejor que les pasó. Sí, yo también, y de hecho a mí también sí me pasa que cuando a veces comentamos de la época del colegio, para mí sí fue como chévere, pero hay bastantes personas que me dicen, no, o sea, yo estaba harto del colegio, nunca más quiero volver en mi vida. Y ahí tú dices como que, o sea, que vivía otra realidad, y es porque de hecho uno no empatiza con las otras personas, solo vive la vida de uno y piensa que todos están iguales, pero no, es como que... Y de hecho, por eso mismo es que este día, a pesar de que hay gente que dice que es... O sea, denomina la generación de cristal y ni se queda nuestra generación, está súper bien que exista, porque te hace ver el problema. Por ejemplo, yo nunca en mi vida he escuchado a dónde uno podría conseguir ayuda del Estado si estás con pensamientos suicidas. No creo que hay suficiente información. Yo lo poco, en lo poco que sabía es que, por ejemplo, en el puente del Chiche, si no me equivoco, que es que se suicidaban de seguido. Tal vez me equivoco el nombre, la locación, pero el punto es que había algunos teléfonos, un par creo, de ayuda de prevención del suicidio. El problema es que no funcionaban. Claro. Entonces como... Ya, pero eso es como localizado. Pero si es que estás en tu casa, o sea, yo no supiera a No, quién y se también, llama. también se tiende a minimizar, ¿me entiendes? En el colegio. O sea, Sí, como, o sea, son todavía le como están tabús, prefieren no molestando. decir y que ya pase lo que tenga que pasar a prevenir de alguna manera. Sí, y también, como te digo, es difícil por ese cambio que se ha vivido, ¿me entiendes? O sea, yo estoy seguro que mi abuelo en su vida habrá ido a un psicólogo. Ujú. Y te va a decir como, no, mijo, así, puta, bien parado y no ha pasado nada, ¿no? Pero digo, al final, digo, lo único que puede hacer es tal vez, o el que no es profesional, ¿no? Una persona común es, tal vez sentarte con alguien, ¿no? Que le veas y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo Ajá. ayudar? ¿Me entiendes? Sí, y son cosas como que uno no se da cuenta. Por ejemplo, O, así. o qué estoy haciendo, por ejemplo, el caso del colegio, digo, yo creo que alguna vez tal vez es jode, todos nos en mi caso yo creo que sí,
que jodió a unas personas y pensaba que todos nos estamos riendo. Y tal vez puede ser que a esa persona le estás jodiendo el día y no está riendo. Entonces como que tal Y vez... luego por eso dicen que bueno que se acabó el colegio. Ajá, y tal vez siéntate a pensar, a ver, tal vez lo que estoy haciendo le puede estar jodiendo a alguien. Y puedes prevenir una tragedia. O sea, hay que pensar tanto del punto si es que uno está pasando por la parte de la depresión, como saber identificar y buscar ayuda si es necesario, y también pensar desde el otro punto si es que tú eres el que está abusando a la persona, o sea, como que también pensar que no está bien, o sea, que le estás dañando la vida a alguien. Y lo que te decía era que, así como información, decía que la depresión es, por ejemplo, si es que estás consumiendo mucho alcohol, muchas drogas, si es que es cambios de ánimo extremo, si es que duermes demasiado, si es que tienes dolores como que no existen, pero tú estás como generándote, si es que buscas comprar un arma o buscar medicinas sin prescripción, o sea, todo eso son como signos de alerta que hay que estar siempre atentos. Ujú. Eso. ¿Tienes Yo algo lo, más que decir? yo lo último que quiero para cortar, y creo que es algo que, y es una queja también en referencia al sistema de educación que tenemos, porque yo digo, me parece perfecto que nos den materias como tal. ¿Por qué quiero dar este ejemplo y por qué tengo mi queja con el sistema de educación? Porque creo que también deberíamos aprender educación emocional, cómo manejar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos de los hombres, ¿qué pasa? Son relaciones sentimentales. O sea, nos han enseñado que o es con ella o es con nadie. ¿Y qué pasa en muchos casos? Que en ese caso de me siento mal, me siento deprimido, se terminan llevando a otra persona, ¿no? O sea, yo creo que algunos de esos suicidios, si no es un porcentaje considerable, es tuve un desamor, le maté a la chica porque no puede estar con nadie más, pero yo no me quiero ir a la cárcel, perdón, te amaba, no sé qué hice, pa. Se suicida. Y se suicidó. Sí. Entonces, creo que no solo en el caso de las relaciones y eso, sino simplemente tener una educación emocional y de la... Se me va la palabra tal vez, una educación psicológica que nos pueda permitir tener más arista para saber, oye, creo que tal vez estoy deprimido. Y hablar, o O sea, creo que me pasa algo. O ¿quién me puede ayudar? Tengo ese problema, por favor, alguien tiéndame la mano, ¿me entiendes? Ajá. Y normalizar el hecho de que un está día... bien pedir ayuda. Ajá. Y que tienes problemas. Y que tus problemas... O que no hay problemas más importantes y más pequeños en ese caso. Ujú. Simplemente Sí, son total. problemas y que hay que enfrentar y ya. O sea, tienen que ayudarte a solucionar, pues. En las noticias quick que hacemos siempre, comenzamos con la de Francia, que es que van a dar acceso a todas las mujeres a píldoras y todos métodos de anticonceptivos hasta los 25 y son gratuitos. Ajá, a ver, en Francia eran para mujeres menores de 18 años, eran gratis todo tipo de métodos anticonceptivos. Ahora esto Se extendió. se extendió hasta mujeres de 25 años. Yo creo que es un avance grandísimo, ¿no? Sí, o sea, creo que no hay mucho que decir de esto porque está súper bien que sea así, o sea, tener la educación sexual y tener acceso a los métodos es lo mejor que puede haber para planificación familiar, que ya no sea otra vez tabús y que los estigmas se eliminen, es lo Eso importante. creo, digo, eso es lo importante, creo, visibilizar que el sexo es algo tan común como comer. Ujú. O sea, es Y un placer darle, humano. darle información necesaria a que tengan acceso es lo que Porque se necesita ay, para evitar ajá. Sí, sí, cosas a futuro que sean negativas y peores. ajá, ¿por qué? Aquí había la discusión, no, es que incitan al sexo, que ni sé qué. Va a pasar, o sea, es un instinto humano, el reproducirse es Y un siempre instinto dicen humano. eso, es mejor que sepan Es mejor a prevenir que que lamentar. cometan errores y ahí les van a caer peor diciendo que no supieron tomar la responsabilidad, pero cómo van a haber tomado si es que no tuvieron acceso a la información y peor al alcance de Ajá, obtener. además que también siempre el panorama del sitio, a ver, es como los temas, la religión tiene que ver mucho, pero también vamos al otro lado. Siempre pensamos que el peor escenario es el embarazo. Pero ¿qué pasa si alguien te contagia de una enfermedad como el VIH? Sí. O sea, quedas condicionado de por vida. Entonces también es algo importante señalar que, ok, está bien, no te embaraces, pero también ten conciencia de que alguien te puede enfermar. O sea, para eso también sirve el método anticonceptivo. Anticonceptivo.
En otra cosa que también estaba interesante es que Ray-Ban y Facebook sacaron unas nuevas gafas que son como inteligentes. Entonces estas gafas van a grabar videos, hacer llamadas, puedes escuchar podcasts, escuchar videos, sí, escuchar el audio de los videos básicamente. Tomar fotos, ya dije. Eso. Entonces creo que ya hubo antes. A ver, Unas de estaba Google. estos Google Lens y estaban unos hechos por Snapchat, Ya. que también había. Pero yo creo que la diferencia en esto con Ray-Ban, por ejemplo, el caso del Google Lens era recontra obvio, ¿me entiendes? Era como que Ajá. solo un cristal pequeño aquí que te decía todo. En el Snapchat sí eran un poco más evidentes las cámaras y eso. Pero esto al ser diseñadas por gente que se dedica a hacer gafas, lentes, le da una estética que Ajá. Es diferente. primero es diferente y no es tan evidente que sirven para eso, ¿me entiendes? Aunque yo leí que cuando estés grabando y tomando fotos se va a prender una luz blanca. Como para mostrar. O es que también vas a un punto que puede ser injusto, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con la gente, con estos depredadores sexuales? No sé, por ponerte un ejemplo, está caminando alguien sin que nadie se dé cuenta, Claro. ¿me entiendes? Y O- por seguridad, imagínate entras a un banco, así como van a controlar los bancos y así, bueno, en lugares los bancos seguros. supone que no puedes entrar con gafas, ¿no? Pero es lentes. Ah, bueno, no O sé, sea, son yo gafas. vi como gafas. Sí, O sí, sea, el estas son modelo gafas. que vi eran gafas oscuras. Sí, sí, oscuras. Ajá. Pero, Sí, sí, es cierto. o sea, son este tipo de cosas. También ya hay un punto que ya nos está absorbiendo, ¿no? O sea, ya hasta que en tus lentes tengas la necesidad de escuchar algo, ver algo. Ajá, cuestan como $300, Y 290. es barato. Sí, es A ver, barato. barato relativamente para alguien que puede costearse eso. Porque, por Sí. ejemplo, para la tecnología que tú dirías, no sé, que valgan $5,000. Claro. Pero está... O sea, es está al ma- alcance de todo el mundo. Es más barato que el nuevo iPhone. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué tan funciona? ¿Tú te las comprarías? No. No, porque... O sea, no le veo como tan funcional ni siquiera. Ujú. Porque para escuchar... O sea, no... ¿Sabes a mejor mí, a mí unos para qué me AirPods, encantaría? no sé. ¿Qué? Me voy a una farra y si a mí lo Que que para pasa es que grabar. me chumo mucho, Que para- me olvido. Entonces, tendrías toda la grabación de qué pasó, qué sucedió, me cachas. Pero ahí, si es que te pasa eso, luego se te pierden, se te caen. No, pues que Aparte ahí que tienes. graban en 3 megapíxeles. Pero tienes la evidencia, me cacho. O sea, si tuviera. ¿A ti no te parecería interesante de alguna. No sé si te ha pasado esos blackouts? De que. No mucho. No, a mí sí me pasa, es como, oye, me hubiera gustado saber cómo llegué a esta situación, Ujú. ¿me cachas? Pero digo. Pero no compraría para eso. O sea, no me gasté. Si me sobran $300 y es mi única opción, lo haría, pero de ahí no Ajá, creo que sea o tan sea. interesante. Dice que están ahorita disponibles en Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Italia, Reino Unido, así. Pero no me parece un gadget como, por ejemplo, los AirPods o el iWatch, que sí son como bastante o sea, sí, funcionales. puede ser un poco más Esto es como, justificado. Igual también veamos ¿para qué pasa, ¿no? Veamos qué más cosas se suman, porque también es algo relativamente nuevo. Ajá, pero bueno, que se sacaron entonces. X. En otra de las noticias, digamos, curiosas que también tenemos, es la última. Bueno, ahí vamos a hablar del idiota Sumada, pero un trapero colombiano que se llama Dan Sur se acabó de instalar en su cabellera. Bueno, a ver, para explicarles, es una cabellera dorada, pero para explicarles, es un gancho como tal que está directamente cuero en su cabelludo, cráneo, ajá. debajo de la piel, y de este derivan más ganchos. ¿Para qué? Para que se agarren como cabellos unas cadenas de oro. Ya. Primero comenzó por ahí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? O sea, primero es un gasto recontra pendejo para mí. O sea, digo, está bien el estilo y todo, pero yo creo que debe haber alguna... O sea, eso te debe perjudicar, ¿me entiendes? No es como hacerte un arete. Debe haber alguna afectación a la salud, ¿me cachas? Sí. Porque estás penetrando la cabeza y poniendo... Segundo, qué incómodo. ¿Me entiendes? Lo que Y debe qué pesar feo. eso. Ajá, debe ser full pesado y aparte, no sé si te pica, cómo te rascas. Aparte, no sé si tal vez le duela cuando duerma, porque es como que se esté clavando algo. Y yo creo que ya también es la necesidad de resaltar. Es como que no resaltas por tener estilo, resaltas por ser un idiota, creo yo. O sea, Sí, o sea, realmente es como, ¿para qué? Yo no ¿qué gastaría, necesidad? O sea, y lo peor es que salió a decir, ojalá no me copien, ¿no? No, o sea, creo ojalá que- nadie le no copie, creo que literal, nadie le porque copie. ¿a qué punto estamos llegando?
Imagínate, le quieren robar en la calle. Claro, o sea, eso es... Primero, el man vive en Colombia. ¿No? Bueno, no vive sé si ahí. vive en Colombia. No sé si Él, vive. él es Él es colombiano. colombiano. Él es colombiano, ajá. Ahí me equivoqué. Pero Ponti vive en Colombia. Put, donde te veo, pa, chao, marchaste o te pueden secuestrar. Sí, sí, no. Entonces, como que, ¿qué lógica tiene? Y esto nos hace remontarme, y que pasó recién también, hace nada, es que este rapero americano Lil Uzi Vert se había incrustado, así literal como... ¿Cómo se llama ese personaje de Avengers? Que tiene la gema del infinito. Vision. Vision, ajá. Incrustado un diamante de color rosado, que es Ajá. súper especial por su pigmentación, y le habían robado. Y que está pagando a cuotitas. Y aparte. sigue pagando cuotas porque dice que lo estaba pagando, por lo más lo que leímos, que lo sigue pagando desde 2017, que estaba evaluado en 24 millones de dólares. Loco, es como los tatuajes en la cara. Igual esto, ¿qué necesidad tienes de ponerte algo así? Es como un cartel gigante, róbame. Ponte el tatuaje y ya como que, o sea, todo bien. Claro, no me causa o sea, tanto conflicto. Pero eso, ponerse una gema, o sea, un diamante, ¿para qué? Aparte que sea de ser un hueco. O sea, lo que No, entiendo... A ver, no hay imágenes claras, pero es como un piercing que lo sostiene. Entonces seguramente está perforado, tiene un piercing y eso se... tal vez como... enrosca, creería Ajá. yo. Pero es como... No. ¿A qué punto llegas? Está bien, no es tu vida. Yo no te voy a decir cómo vivir, a mí me parece una pendejada, pero a lo que voy es... ¿Para ¿Qué qué? tanto lo haces porque es tu convicción? ¿O porque es resaltar y porque debes demostrar que es un tipo que tiene mucho dinero y que tienes tu propio estilo? Es como los que se ponen igual diamantes y oro en los dientes. Ajá. J Balvin recién sacó que tenía unos grills. Bueno, ahora se supone que son Pero como se monturas sacan, que se ajá. ponen y sacan, pero Hay gente que sí saca el diente sí. y se pone De hecho, oro. con Sergio Mía tenía un filo de oro. Pero es como, a mi punto es, creo que 24 millones de dólares puedes invertir de mejor manera. Ajá. O cómprate la gema y no sé, ponle a que siga subiendo su valor, pero No en la cara. no en la cara. Ajá, creo que no es necesario. Tal vez te puede hacer aretes, una cadena. Digo que al final también, digo, y se ven obligados, ¿no? Y creo que, en el sentido de que te digo, los artistas se ven obligados a aportar porque es un estilo que Ajá. llevan. A definir aparte su Y definir, estilo, porque ya su no solo vendes tu personalidad. música, sino vendes quién estilo. eres, tu estilo y quién eres. Solo voy a poner un ejemplo rápido, que por eso te digo que capaz están forzados y a muchos no les gusta. En una canción Bad Bunny dice, yo podría tener el Polo Norte, pero yo no soy un tipo de prendas. ¿Por qué? Porque a las collas le dicen ice. O sea, Ya. ¿qué te quiere decir? ¿Qué tipo podría tener lo que quiera? Pero Pero él no va a estar sinceramente no le poniéndose cosas interesa. que no le gustan. Ajá, Ajá. solo por llevar. mantener su... Ajá. Su estatus de somos ricos. Ya sabemos que son ricos, o sea, como que no es necesario. para que- ujú. Pero bueno, ¿Algo más que acotar? sin comentarios acerca de sus diamantes. Solo diré que qué estúpidos, pero bueno. Esto ha sido el episodio de esta semana. Por favor, no se olviden de suscribirse, comentar, Darle ayuden a like. compartir, por favor. Y también déjenos qué opinan de las noticias, si tienen algún dato Interesante. interesante que nos quieran añadir, como la chica que nos puso que no sabemos nada de música Justin y de Justin Bieber. Tienes toda la razón. Gracias sí por el dijimos. aporte, pero bueno, simplemente espero que lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la La próxima próxima semana. semana. Bye. Bye.